SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y así suena la alerta roja en Andalucía. ¡Yo! ¡Está ya de la casa! ¡Joder, tío! ¡Guardia civil! Como se suele decir, con el corazón en un puño. Sencillamente impresionante. Hay más de 3.500 desalojados, 3.700 personas sin luz, 14 ríos en alerta roja, o porque ya se han desbordado o porque están en riesgo máximo de desbordarse. Andalucía se está llevando la peor parte del temporal y lo que más preocupa a esta hora sigue siendo la situación en la Sierra de Cádiz, en particular Grazalema, donde según el último dato han caído desde la medianoche más de 450 litros por metro cuadrado, que es una salvajada y sobre todo para una tierra que ya no puede absorber más por todo lo que ha llovido en los días previos. Los equipos de emergencia siguen desalojando gente allí. En Grazalema está Leandro Izquierdo. Adelante, Leandro. Sí, la situación no mejora, aunque desde AEMET informan que el episodio de fuertes precipitaciones acabará en unas 3 horas. Luego seguirá lloviendo, aunque con menos intensidad. Hasta este momento la localidad ha recogido más de 450 litros desde el inicio de la alerta y eso ha provocado el desalojo de 60 familias en la zona centro y de la ribera. Estos últimos han sido desalojados de forma preventiva por el peligro que entraña el aumento de la presa del Frenillo, que está situada muy cerca de las viviendas. Una situación inusual donde el agua estaba brotando de las paredes, del suelo, salía agua de los enchufes porque la tierra no puede absorber ya más agua, un hecho que no se producía desde hacía 60 años. En otros puntos de la sierra la situación también es compleja. En Torreláquime, por ejemplo, la crecida del río Guadalporcún ha obligado al desalojo de 30 vecinos y una persona ha tenido que ser rescatada en una embarcación tras quedar atrapada en una zona abrupta. En Puerto Serrano también la posible subida del río Guadalete ha motivado el desalojo preventivo de unas 50 personas. Además, la localidad de Benamahoma sigue incomunicada porque las 2 vías de acceso están cortadas y no se puede entrar ni salir del municipio. Y esto es información de servicio para padres y madres que nos estén escuchando allí en Andalucía. La Junta acaba de anunciar que mañana vuelven las clases a buena parte de la comunidad. Curro García, última hora. Así es, vuelven las clases a Andalucía en colegios e institutos, aunque hay un cambio de tornas. En Almería no habrá clases mañana. La situación meteorológica se complicará a partir de mañana en la parte oriental de Andalucía. Como decimos, en Almería no habrá clases. Se mantiene la decisión de suspender las clases también en la Sierra de Cádiz, donde también está habiendo especial complicación. Antonio Sanz, el consejero de emergencia de la Junta, está anunciando también ahora que en las zonas donde hay desalojos, como por ejemplo en Jerez, es complicado retomar la actividad, por lo que tampoco se retomarán mañana las clases en esas zonas desalojadas, pero la situación mejora notablemente. Aimar, volverán en las clases a Andalucía, insistimos, salvo en Almería. ¿Cómo van a ser las próximas horas? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la medianoche, continuarán acumulándose alrededor de 30 litros por hora, es decir, acabaremos superando los 500 en toda la serranía, todo el interior montañoso de Cádiz, pero a partir de la medianoche la lluvia no será tan intensa ni tan persistente, aunque los próximos días volverán a darse episodios parecidos al de hoy, pero no tan persistentes. Y en el conjunto del país, mucha atención las próximas 24 horas en Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura serán sitios donde también con facilidad se acumularán cantidades cercanas a los 100 litros por metro cuadrado. Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Con los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol, hoy 2 eliminatorias a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia Athletic, y en Vitoria, Alavés Real Sociedad. La otra noticia de la tarde es que la selección española de fútbol sala se ha clasificado para la final del Campeonato de Europa después de derrotar a Croacia por 2-1. Después de que Elon Musk llamara traidor, tirano, fascista, totalitario y Dirty Sánchez al presidente del gobierno de España, hoy ha sido el CEO de Telegram el que ha cargado contra la intención del gobierno español de prohibirles el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Pavel Durov, así se llama el CEO de Telegram, ha mandado esta tarde un mensaje a todos los usuarios de Telegram en España acusando al gobierno de amenazar las libertades en Internet. Dice que esta medida forzará la censura y silenciará las disidencias políticas. Y escribe: lo que empieza con los menores podría extenderse a todos. Pues bien, el propio Pedro Sánchez le acaba de contestar. Dice: deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos.
Es increíble el momento político que estamos viviendo. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, ese es el mensaje que el propio presidente ha escrito a través de su perfil en la red social X, pero en un comunicado emitido al mismo tiempo, la Moncloa va más allá. Acusa al fundador de Telegram de usar su control sin restricciones de esta aplicación para lanzar mentiras y ataques ilegítimos contra el gobierno y de intentar erosionar la confianza en las instituciones. Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país, dicen esas fuentes del Ejecutivo, que aseguran que este hecho demuestra la necesidad de regular las redes sociales y los servicios de mensajería móvil en la línea que anunció ayer el jefe del Ejecutivo. No podemos vivir en un mundo en el que tecnoligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo, dicen esas mismas fuentes. La Moncloa recuerda que Pavel Durov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves y que su plataforma Telegram ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control. De hecho, Óscar Puente, el ministro de Transportes, acaba de anunciar que se va a desinstalar Telegram de su teléfono. Dice que nunca le ha sido de mucha utilidad y que la pérdida es escasa. Bueno, habrá que ver cómo negocia ahora con los de Podemos y los de Sumar, porque esa gente se mueve solo en Telegram. Y tiene su guasa, porque Puente ha anunciado que se quita Telegram en Twitter. Lo ha anunciado en Twitter, que es la red social de Elon Musk. O sea, el CEO de Telegram ha acariciado a Pedro Sánchez hoy, con comparación con las salvajadas que escribió ayer Elon Musk sobre Pedro Sánchez. Pero el Puente de Twitter no se va. O al menos por ahora. Bueno, el caso es que los empresarios tecnológicos van a degüello contra el gobierno de España por una medida que aplaude la Comisión Europea, la de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes. A lo que sí ponen peros en Bruselas es a otra de las propuestas que lanzó ayer Pedro Sánchez, que los dueños de las tecnológicas sean responsables penalmente de los delitos que se cometan en esas plataformas. La Comisión Europea eso ya lo pone en cuarentena, dice que lo ve difícil. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Bruselas avala la decisión de España y de otros países europeos de prohibir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales, pero plantea dudas sobre otras de las propuestas del proyecto del gobierno español: perseguir penalmente a los directivos de las plataformas por el contenido ilegal que se publica en esas redes, porque la medida iría más allá de la Ley de Servicios Digitales, la normativa comunitaria que regula y que penaliza a este tipo de plataformas, y que no se pueden imponer obligaciones adicionales, decía esta mañana el portavoz para Asuntos Digitales de la Comisión, que entiende que es muy difícil responsabilizar a un directivo de lo que se publica en esas redes. Y recordaba que la normativa europea no busca perseguir a personas individuales, sino que busca controlar el uso de las plataformas, aunque la Comisión se instala en la cautela y de momento su reacción no va más allá de estas dudas, a la espera, dicen, del texto legal. Bueno, el gobierno está utilizando esta ristra de insultos que le dedicó ayer Elon Musk a Sánchez para colocar al gobierno español en el polo opuesto de la internacional ultraderechista. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia. El dilema es claro: o milmillonarios que amenazan nuestra democracia, nuestros valores y nuestro estado del bienestar, o políticos progresistas valientes como Pedro Sánchez que les plantan cara y que defienden lo que es de todos. Esto es básicamente lo que se está produciendo en este debate público que se está conociendo. Y en este debate público que se está conociendo, el que se pone de perfil es Feijóo, que está de campaña en Aragón y que no quiere saber nada de este asunto. Yo no estoy centrado, le aseguro, en mediar en debates sobre Marte. A mí me preocupa muchísimo más Binéfar, Huesca y Aragón. Yo no me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más Binéfar, Huesca, el sector primario. No tengo yo demasiado interés en meterme en los líos en los que se mete el señor Sánchez, le conteste quien le conteste. Feijóo no se mete en que uno de los hombres más poderosos del mundo se dedique a interferir en la política española insultando abiertamente al presidente del gobierno. Hoy hemos preguntado a los propios chavales qué opinan ellos del fondo del asunto, de prohibir que los menores de 16 tengan redes sociales. ¿Y qué nos dicen? Mariola Lurido. Menos prohibición y más educación es lo que piden estos chavales de 13 años antes de ser expulsados de las redes sociales. En vez de prohibirlas, deberían educar sobre su uso, en vez de prohibirlas directamente. Exacto. Porque también es herramienta de comunicación para nosotros y también de estudio. También hay quien considera que 16 años es demasiado. Que te ayudan a desarrollar tu aptitud creativa,
tus gustos musicales y al final tu personalidad, que estás en el momento de la adolescencia donde te encuentras a ti mismo, y creo que los 16 años es una edad bastante alta, a lo mejor a los 14. El que se queja de que perderá ayuda. Yo uso más las redes sociales para buscar consejos, por ejemplo, sobre entrenamientos y tal. Por ejemplo, también si tengo problemas con las matemáticas, me aparecen respuestas también. Y las familias en general más contentas con la prohibición. Es como dar un arma a un niño que no tiene capacidad de crítica, ni de defensa, ni de nada. Es cierto que hay parte de culpa la tenemos los padres, debíamos de ser más responsables, más maduros, pero tienes muchísima presión, muchísima presión. Elisa Mouliá ha retirado la acusación contra Íñigo Errejón, al que denunció hace año y medio, y tras año y medio de proceso judicial ahora da marcha atrás. No se retracta de sus acusaciones de que Errejón abusó de ella, pero retira la querella. Y eso que hace nada pidió 3 años de cárcel para Errejón. Ahora retira la querella, dice que por salud mental y porque otras mujeres no le han seguido y porque no quiere tirar ella sola de todo esto. Pero el juicio oral ya se había abierto y ahora nadie tiene claro qué va a pasar, porque la Fiscalía no acusaba a Íñigo Errejón de nada. De hecho, había pedido el archivo. Y ahora se retira quien sí acusaba a Errejón, que es Elisa Mouliá, que era la denunciante. Queda una acusación popular que ejerce una asociación de víctimas. Pero claro, un caso de abuso sexual solo con una acusación popular que ni siquiera es la Fiscalía. Así que ahora mismo, después de año y medio de proceso, es probable que ya nunca se celebre un juicio en el que Íñigo Errejón pueda defenderse y se determine si de verdad es culpable o no. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Errejón lo tiene hoy mejor que ayer, pero según los juristas consultados el tema tiene enjundia. Elisa Mouliá, que pidió 3 años de cárcel para el exdiputado por un delito de abuso sexual continuado, renuncia a seguir en el proceso cuando ya solo queda que se celebre el juicio y no pide que se archive la causa, simplemente anuncia que por razones personales y de salud no quiere seguir adelante sin que eso suponga afirmar que lo que denunció fuese falso. En principio, sin la víctima y con la Fiscalía pidiendo que se archive la causa, no tendría por qué haber juicio, aunque haya una acusación popular, que la hay, que quiere sentar a Errejón en el banquillo, pero será la Audiencia Provincial de Madrid quien tenga la última palabra y diga si con eso es suficiente. Esta renuncia llevaba tiempo barruntándose. Fuentes del entorno de Errejón señalan que el equipo de Mouliá ofreció renunciar al proceso a cambio de que él retirase su denuncia contra ella por denunciarle en falso. Esa denuncia sigue en pie, pero la actriz se ha retirado, dice, porque ninguna otra víctima dio el paso y nadie debe sostener una causa así, afirma, yendo en solitario. El gobierno presiona a sus socios de investidura para que voten a favor del decreto del escudo social. Especialmente presionan a Junts, elevan el tono contra Junts. A los grupos parlamentarios que voten que no al Real Decreto Ley de Escudo Social, les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios y haya gente que se quede en la calle sin ir a ningún sitio, sin poder ir a ningún sitio. Son responsables directos de que no pueda pagar la calefacción gente que no tenga recursos económicos suficientes. Por tanto, votar no es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles. Esto ha dicho el ministro Félix Bolaños, quien anuncia ya que votará en contra de ese decreto del escudo social es el PP. Los ciudadanos no son culpables de que una familia vulnerable no tenga dinero para la electricidad o para el gas o no tenga dinero para pagar su alquiler. No. Lo que está intentando hacer el gobierno es expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta. Y aún encima decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el gobierno no hace. Y este tipo de expropiaciones son de otras latitudes y de otros territorios, no de una democracia occidental como es la española. Expropiaciones propias de otras latitudes, dice Feijóo. Los sindicatos de maquinistas mantienen la huelga de trenes prevista para la semana que viene, para el lunes, martes y miércoles. Hoy se han reunido con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Le han pedido más seguridad y más inversión en las infraestructuras, también cambiar el modelo de mantenimiento. El Ministerio dice estar dispuesto a atenderlo, pero de momento no ha convencido a los trabajadores para que levanten los paros. Quedan 5 días. Pepa Páez, Comisiones. Nos hemos emplazado a seguir reuniéndonos a partir de mañana y ya iremos viendo cómo va evolucionando. No tenemos así nada concreto que contaros más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas. Mañana nueva reunión en la que también estará el ministro. La Generalitat Valenciana está investigando más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. La consejera de Vivienda ha revelado hoy que, además del funcionario suspendido por validar datos falsos para adjudicarle un piso a su mujer, además de esto, se están revisando más expedientes en los que falta documentación clave sobre los cónyuges
de más personas que consiguieron algunos de esos pisos públicos. Los primeros en la ciudad en los últimos 20 años. Alicante, Sonia Martín. La consellera hoy en Alicante insistía en que se va a seguir con la investigación de las viviendas de protección pública de Alicante, que pondrá en conocimiento de Fiscalía los supuestos que, como el del funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar un piso para su mujer, ahí han sido evaluados incorrectamente. Falta información, ha dicho, y se están revisando de oficio todos los expedientes. Que en alguno de los expedientes falta información. En alguno de los expedientes donde la solicitante dice estar en separación de bienes, falta información sobre el otro cónyuge, bien información de ingresos o bien información de propiedad. Asegura que este funcionario de la Consellería realizó los visados de todos los casos, incluidos los que implican a la edil de urbanismo dimitida, a la directora general o al arquitecto municipal. Mañana hay un pleno monográfico en el Ayuntamiento de Alicante donde se le pedirán explicaciones al alcalde. Y Asuntos Internos de la Policía cree que el antiguo jefe de la UDEF, que es la Unidad de Delitos Económicos de la propia policía, el antiguo jefe de la UNED, al que le encontraron 20 millones de euros emparedados en las paredes de su casa, este hombre, según Asuntos Internos, ayudó a colar en España 73 toneladas de coca, valorados en más de 2.800 millones de euros. El volcado del móvil del líder de la trama de narcotraficantes apuntala su relación de años con el inspector jefe de la policía, conocido como El Amigo. Su papel fue clave para que los narcos evitaran las inspecciones de aduanas. Javier Bañuelos. La implicación del exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez, en esta red de narcos era absoluta. Le captaron en 2019 siendo jefe de estupefacientes de la UDICO y se intensificó tras su ascenso a inspector jefe. Su posición privilegiada con información muy sensible le permitió ayudar a los narcotraficantes a colar nada menos que 73 toneladas de cocaína. Al menos eso es lo que el propio exjefe de la UDEF anotaba en su propio móvil según el informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso la SER. A cambio, la red le pagó 32 millones de euros, una cantidad acorde a los casi 3.000 millones en droga que la trama había conseguido colar en España gracias a sus chivatazos. El informe de Asuntos Internos recoge pantallazos de los móviles de los narcos con datos muy precisos de vigilancia aduanera en los que el inspector jefe Óscar Sánchez alertaba sobre qué contenedores se iban a revisar. No pudo hacerlo con el último envío incautado en Algeciras. A él, sus superiores no le avisaron y se quejó indignado. Desconocía que ya estaba siendo investigado por Asuntos Internos. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Hora 25. Aimar Bretos. El hombre que intentó matar a Donald Trump de un tiro mientras jugaba al golf en Florida, no el que le disparó en la oreja, este es otro distinto, otro que se coló allí entre unos arbustos. Este hombre ha sido condenado a cadena perpetua. Así lo contaba la Fox. El individuo intentó matar a Trump con una AK-47, es un arma automática, escondido en un campo de golf de Florida. Esto ocurrió en septiembre del 24, a 2 meses de que se celebraran las presidenciales que acabó ganando Trump. Fue el segundo intento de magnicidio en aquella campaña presidencial. Allí en Estados Unidos, Trump ha anunciado la retirada de 700 de los 3.000 agentes federales que patrullan por el estado de Minnesota. Lo ha anunciado el llamado zar de la frontera de la Casa Blanca, que ha marcado esta decisión en una creciente colaboración sin precedentes entre administraciones, dice. Washington, Sargalas, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, explica que el objetivo de la Casa Blanca es lograr un repliegue total en esa capital y así anunciaba la retirada de estos 700 agentes. I have announced effective immediately. We will draw down 700 people. Anuncio con efecto inmediato. La medida es fruto de la cooperación entre Gobierno y Estado, concretamente más coordinación con las cárceles locales, como por ejemplo retener a una persona hasta 48 horas después de que cumpla con su delito para transferirla directamente a las autoridades, en vez de liberarlas y que Inmigración tenga que ir posteriormente a detenerlas. Tom Homan también ha confirmado que estos agentes de Minneapolis a partir de hoy ya llevarán cámaras corporales. Some officers and agents had them, some didn't. That inconsistency was unacceptable. Algunos agentes las llevaban, otros no, y esta inconsistencia era inaceptable, ha declarado Homan, alegando que tanto él como Donald Trump lo ven como una medida necesaria para garantizar transparencia. 2 cambios con los que buscan mitigar esta crisis, aunque Homan ha vuelto a insistir en que eso no implica el abandono del plan de deportación masiva y el estricto control migratorio.
Y el Washington Post va a despedir a casi la mitad de su redacción. Más de 300 periodistas, de un total de 800, se van a ir a la calle, además de parte del área comercial del periódico. Los propios trabajadores lo están describiendo como una masacre y un baño de sangre. El Washington Post es propiedad de Jeff Bezos, multimillonario. Y él lo justifica diciendo que se trata de un reinicio estratégico. Victoria García. Reinicio estratégico que cuando compró el periódico lo llamó expansión profesional y de prestigio, y que hoy ha terminado convertido en un despido masivo de periodistas de uno de los diarios más prestigiosos del mundo. Este era el momento en el que vía Zoom se anunciaba a los afectados que eran despedidos. La sección de deportes casi al completo. Recortes importantísimos en el área internacional y en las corresponsalías. La reportera que en Kiev está cubriendo la guerra de Ucrania para el Washington Post se enteró en plena transmisión. El Post desveló el escándalo Watergate que acabó con la presidencia de Nixon. Lo compró el dueño de Amazon y en los últimos 2 años, desde que viró su línea editorial de independiente a republicano apoyando a Trump, los suscriptores se han ido en tromba. Hora 25. Aimar Bretos. Sigue compareciendo el consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que asegura que la situación por el temporal va a ir a mejor mañana, pero acaba de hacer un llamamiento a la precaución para que la gente siga sin cruzar cauces ni barrancos, que tenga muchísimo cuidado con los ríos. Ha contado que hasta han llegado a ver a un niño intentando bañarse en un río que iba muy crecido. Dice que el riesgo no ha acabado. Seguimos haciendo un llamamiento a la concienciación, a la responsabilidad y a la prudencia de la población, especialmente en aquellas zonas cercanas a los cauces, a los arroyos, a los ríos. Hemos tenido que ver situaciones hasta que un pequeño ha pretendido bañarse en un río, en un río cuyas aguas no es que fueran turbulentas, eran de una peligrosidad extrema en la zona de San Pedro, ¿no? Y bueno, gracias a la advertencia de la gente que estaba alrededor, ha salido. La mirada de Vidal Folk. ¿Qué tiempos estos en que hay que insistir en lo obvio? Cuidado con los sustos climáticos. Lo recordamos ahora que casi toda Andalucía está paralizada por la borrasca Leonardo, afectando también a otras comunidades. Inundaciones, desalojos, poblaciones aisladas. La reacción ciudadana y la de las administraciones, con alertas rojas tempranas y avisos insistentes a la población para evitar todo riesgo, está siendo adecuada. Cada vez que se desata un temporal parecido, recordamos vivamente la lección de la Dana valenciana. Reaccionar a tiempo es salvar vidas. La pasividad provoca resultados mortales. Con la Leonardo llevamos 6 borrascas continuadas, lo que se conoce como un tren de borrascas, porque se generan en una secuencia muy apretada y son persistentes, intensas, producen lluvias y vientos extraordinariamente potentes. Solo tienen un efecto positivo, llenan los embalses y los humedales como el de Doñana, pero en ocasiones, como ahora en este parque nacional, demasiado. Los meteorólogos atribuyen este fenómeno a un corrimiento del viento polar que desplaza al sur las tormentas habitualmente orientadas hacia el norte. No hay evidencia científica todavía de si obedecen o no directamente al cambio climático, o sea, al aumento generalizado de las temperaturas, pero es muy, muy probable. Por eso, la otra gran lección es hacer caso omiso de los negacionistas, los que niegan estos cambios, y por tanto nos invitan a olvidar la prevención, la autodefensa, la solidaridad, que son los instrumentos básicos para afrontar cualquier emergencia. Esta noche tenemos Hora 25 en la SER y Carrusel en SER+. Minuto 25 de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.